queríamos preguntar acerca del tema del Mercosur, de los bloques comerciales. ¿Qué opinión tenés al respecto de ellos? Y quizás en particular, ¿qué opinión tenés al respecto del funcionamiento del Mercosur y de Argentina en el Mercosur? Bueno, yo tengo una opinión bastante crítica, por más que logramos ese acuerdo, pero básicamente el Mercosur se formó alrededor de 1985, cuando volvió la democracia, y tuvo un primer impacto que fue lograr una estabilidad democrática regional, colaboró a eso, claramente políticamente. En lo económico y comercial se quedó muy corto con básicamente lo que hizo el Mercosur inicialmente es que todos los aranceles, porque cuando uno envía o quiere exportar un producto a un país, le cobran una tasa, un arancel, que hace que los productos se les sea difícil entrar. Entonces el Mercosur básicamente lo que hizo fue un proceso para eliminar las trabas arancelarias entre los países que formaban parte. Bueno, eso inicialmente funcionó bien, pero ya llevamos mucho tiempo desde la formación del Mercosur, y yo diría que en los últimos 20 años no avanzó en nada. O sea, el Mercosur está paralizado, es una herramienta que podría ser muy útil, pero que hoy es más una traba que algo que nos ayuda, digamos, en lo económico. ¿Qué cosa tendría que hacer o haber hecho el Mercosur como para tener un buen funcionamiento, un buen rol? El Mercosur lo que tendría que haber hecho es integrarse con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio con solo el 10% del PBI global. Chile tiene acuerdos con más del 85% del PBI global. ¿Qué quiere decir? Que Chile tiene acuerdos con todo el mundo para mandar sus productos sin trabas, con acuerdos preestablecidos de cómo entran sus productos y servicios, y nosotros no. Digamos, ¿por qué no lo hicimos? Y bueno, no aprovechamos una era de integración que ocurrió a nivel global y nos quedamos retrasados. Entonces hoy estamos en esa situación donde muchos de los productos argentinos encuentran trabas y bloqueos para entrar a distintos países del mundo, que es algo que hoy no debería ocurrir. Las razones detrás de eso tienen que ver, desde mi punto de vista, con un poco una visión proteccionista argentina de que querer vivir con lo nuestro y sobre todo una palabra que es muy importante para mí, que es que no estamos dispuestos a competir mano a mano con otros países del mundo. Como si lo estamos dispuestos a hacer en otras categorías, como el fútbol, estamos dispuestos a competir en fútbol, pero se ve que en otras categorías, como la producción de bienes y servicios, nos cuesta más. ¿Y por qué consideras que no estamos dispuestos? Porque creo que hay un error en la concepción económica de cómo se crece y cómo un país crece. Desde mi punto de vista, un país crece con reglas estables y recibiendo inversión, que esa inversión lo que hace es generar cada vez más competitividad, es decir, reducir cada vez más los costos de producción de bienes y servicios. Entonces, cuando hay tecnología, hay conocimiento incorporado, esos productos cuando salen, si por ejemplo los exportamos, para decir un número, a $10, compite con un producto que estará en 10, 11 y se puede vender. Cuando uno bloquea, digamos, toda la incorporación de tecnología, importación de tecnología, know-how, de bienes de capital, ese producto sale, en vez de salir a 10, sale a 20 y se encuentran con que hay un producto que se vende a 11 y no le puede competir. Entonces, hay una concepción de que el mercado argentino era suficientemente atractivo, o junto con el de Brasil en el Mercosur, era suficientemente atractivo para generar empresas exitosas y generar empleo. Y eso es un error. Ahí la erramos, y es un error que nos cuesta muy caro. Digamos, nos cuesta, hemos perseverado en ese error durante varias décadas. No es solo un breve periodo, sino varias décadas. Esta próxima pregunta es independientemente de gobierno, ya sea bueno, del PRO o de cualquier otra posición. Lo que quería preguntar entonces es, vos decís que la inversión es esencial, pero en un país potencialmente corrupto políticamente como Argentina, ¿no crees que esta inversión podría malversarse y perder su propósito? Efectivamente, uno de los grandes males que tiene la Argentina y que tuvo la Argentina es la corrupción. La corrupción existe en casi todos los países. Lo que pasa es que cuando funciona la ley y la corrupción es detectada, hay consecuencias, y consecuencias concretas. En la Argentina
durante mucho tiempo no la ha sabido, y lo que ha sido grave en Argentina, que sí es diferente de otros países, es que el que ha estado en el poder ha utilizado el poder para enriquecerse o para financiar la política, y eso ha deteriorado todo el tejido del sector privado, y hay que recuperarlo, digamos. Yo creo que de a poco se va tomando conciencia de que eso es un mal, y también hay ciertos juicios que se están llevando adelante y que esperemos que terminen en condenas efectivas. En otros países, si el que está en el poder usurpa el poder y lo utiliza para enriquecerse o financiar la política haciendo actos indebidos, si lo agarran, va preso. Digamos, esa es una de las grandes diferencias. Bien, entonces estaríamos diciendo como que la Argentina, si queremos, el sector empresario y político, una parte está como, no sé si enfermo, no sé cómo decirlo. ¿Cuál sería el tratamiento que crees que sería el mejor? ¿Cómo se solucionaría esto? Para mí, la principal palabra con la que nos tenemos que comprometer los argentinos en lo que es en lo privado es con la competitividad. ¿Por qué digo la competitividad? Pensemos en esto que hablábamos antes. Si uno recibe inversiones y es cada vez más competitivo, va a poder producir y exportar más, digamos, y por lo tanto va a poder generar más empleo y va a poder generar un círculo de desarrollo de largo plazo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y salir a competir. Cuando uno sale a competir, en general lo que ocurre es que uno se transparentan las cosas, porque uno compara, si esto sale 10 acá y en otro país sale 5, bueno, hay algo que está mal, acá no puede salir 10, debería salir, ¿por qué sale 10 y no 5? Entonces me empiezo a preguntar. Entonces, cuando uno se integra al mundo, y cuando uno tiene, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, cuando uno hace un acuerdo con una economía desarrollada, uno inmediatamente se empieza a comparar y mirar con un espejo en las regulaciones, las empresas con las que uno hizo el acuerdo, si invierten en este país y son detectadas cometiendo hechos de corrupción, digamos, también van a tener problemas en sus propios países. Entonces, yo creo que tenemos que salir de una mirada, de una visión ombliguista de Argentina, y que nosotros acá y en Sudamérica podemos resolver todos los problemas, y que los problemas los tienen los demás, y darnos cuenta de que nosotros tenemos que buscar ser competitivos, tenemos que buscar abrirnos al mundo, y tenemos que buscar la transparencia, básicamente. Abrirse al mundo se resuelve con acuerdos bilaterales, mejorando el Mercosur, dejando comercio libre. ¿Cuál sería como el mejor camino? Hoy es un desafío muy grande porque Argentina perdió el tren que aprovecharon todos los países. Todos los países siguieron un poco lo que hizo Chile, que hoy ya tiene acuerdos con más del 80% del PIB global. Nosotros arrancamos de 10. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso en un mundo que hoy está bastante fragmentado, hay bastantes nacionalismos? Y bueno, hay que ser inteligente, y yo creo que a esta altura hay que tener una discusión y de dar una especie de ultimátum dentro del Mercosur. Es que si el Mercosur no logra resultados concretos, los países miembros del Mercosur ya pueden hacer acuerdos bilaterales. Básicamente yo haría una propuesta en ese sentido, siempre manteniendo el Mercosur. El Mercosur podría seguir vigente, pero que haya una reforma del Mercosur para decir, miren, si ustedes quieren seguir siendo proteccionistas, y Argentina lo ha sido en el pasado, y ha sido el problema en el pasado, si hubiera un caso como el Argentina. ¿Por qué digo esto? Y es importante entender, porque el Mercosur funciona con la regla del consenso. Para entender por qué pasa esto, es porque el Mercosur funciona con la regla del consenso. Y ¿esto qué quiere decir? Que si los 4 países miembros del Mercosur no están de acuerdo en el 100% de los temas, todos, no se avanza. Si hay uno que está en contra, no se avanza. Entonces, lo que siempre termina ocurriendo es que hay algún país que está con algún gobierno o con alguna visión económica distinta a la de los demás, y no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, cuando eso pasa, se dice, lo que hay que decir es, bueno, no estamos de acuerdo, lamentablemente, pero no podemos frenar al resto, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, a pesar de todos estos palos al Mercosur, vos como que te puse una estrellita por este acuerdo con la Unión Europea, como que fue tu mayor logro, tal vez, en tu carrera. Entonces, queremos saber cómo fue afrontar este proceso, tal vez. Ese proceso yo lo afronté, para mí, como parte primero de un equipo que tenía mucha claridad, un presidente que tenía mucha claridad de que esto lo quería
lograr en su gobierno, y por lo tanto había mucho respaldo para hacer, digamos, todo lo que había que hacer y todo el trabajo y con la intensidad que necesitábamos para trabajar con nuestros socios del Mercosur y con los potenciales socios de la Unión Europea. Y eso implicó, digamos, movilizar muchos recursos, sobre todo recursos humanos de talento, de buscar gente los mejores negociadores que teníamos aquí en Argentina para armar los equipos, y pudimos lograr una buena sintonía con nuestros socios para que ese proceso se dé bien, pero fue clave la decisión política de ambos lados, tanto de los países miembros del Mercosur como los de la Unión Europea, que en sucesivas instancias ayudaron a que se fueran desbloqueando todos los obstáculos, porque los sectores privados de ambos bloques, sobre todo el de agricultura de la Unión Europea y algunos sectores que tenían más riesgo, digamos, de competir fuertemente con la Unión Europea, se oponían, digamos, ¿no? Entonces había que trabajar para que lograr un consenso con esos sectores, que finalmente se logró. Bien, hablaste de la importancia de la decisión política. Si pudieras tomar una política concreta de tu parte que va a ser aprobada, ¿cuál sería la política que impulsarías para la Argentina? ¿Cuál sería como, con esta política quizás podemos lograr que algo cambie, podemos lograr que algo mejore? Bueno, es una pregunta difícil porque hay que resumirla en una. Yo creo que es el convencimiento de que Argentina necesita ser competitiva para crecer. Básicamente eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya tiene no es una norma, no es un decreto, no se puede decir Argentina va a ser competitiva, pero si nosotros definimos que esa es la dirección, hay muchísimas cosas que se desprenden de esto. Por ejemplo, la ratificación de acuerdos de libre comercio como el de Mercosur y la Unión Europea. U otros que puedan venir hacia adelante, si ese no llegara a prosperar. Pero más que nada es la decisión de salir a competir. Es lo que yo creo que en el largo plazo genera el desarrollo sostenido. Porque solamente estabilizar la macro no es suficiente. O sea, uno estabiliza la macro, baja la inflación, tenemos equilibrio fiscal, pero eso no es suficiente. Para que haya crecimiento tiene que haber inversión para generar cada vez mayor competitividad y que se pueda crecer cada vez más en la producción de bienes y servicios. La famosa esperada lluvia de inversiones. La famosa esperada lluvia de inversiones que no va a ocurrir en la medida que Argentina, no ya solo como un gobierno, sino que como espectro político, digamos, de todos los espectros políticos, los distintos arcos políticos o el arco político que existe en la Argentina y la propia sociedad vaya en búsqueda de la generación de confianza, estabilidad de reglas de juego, la no aceptación de que no cumplamos nuestros compromisos y esa búsqueda de integrarnos al mundo competitivamente. Siempre mencionaste en todos estos procesos la convicción como elemento clave. Lo relaciono un poco, tal vez, si querés, pongamos como una clase de macro, que te dicen que la tasa de inversión es la variable bisagra. Bueno, en todos estos planes de acción que mencionas, ¿siempre la variable bisagra o el punto clave es la convicción? No necesariamente. O sea, la convicción, yo creo que hay un tema más de que convicción que creo que es de liderazgo. O sea, es convicción y liderazgo, digamos. Yo creo que se necesita un liderazgo que pueda proyectar en la gente, en la sociedad, qué es lo que nos espera si hacemos las cosas bien y hacemos los esfuerzos y nos capacitamos, nos educamos. Entonces, yo creo que hay un proceso que va en la buena dirección que viene ocurriendo, pero todavía a la sociedad le falta rechazar ya directamente todo lo que no sea el progreso, digamos, ¿no? No creo que todavía estamos ahí. Y sí creo que la convicción es muy importante porque hay que ser optimista y tener esperanza. Yo personalmente creo que sí se puede y he visto a lo largo de mi vida cosas que parecían que no se iban a lograr y que se logran. La perseverancia, el esfuerzo y la convicción y poniendo las capacidades que hay que poner, logran objetivos en los negocios y en la vida pública que parecen imposibles. Entonces yo creo, soy optimista de que se pueden lograr las cosas, pero se tiene que lograr con un liderazgo que persevere en el tiempo. Bien, hablaste de una
una buena dirección. Siendo un hombre con tu formación, ¿cómo es la Argentina de hoy en día? La Argentina hoy en día llegó a un nivel de una, digamos, de un nivel de pobreza, digamos, y un nivel de deterioro gigantesco. Hoy Argentina tiene un 50% de pobreza, digamos, ¿no? Y si vamos a los niños, tiene un 70% de niños pobres y indigencia alrededor de 20-30% para los chicos, digamos, ¿no? En los años 70, en los 60, este número creo que estaba más cerca del 15 al 20, con lo cual tenemos que tomar nota de que algo hicimos mal durante los últimos 50 años. Entonces, Argentina viene de ese deterioro. Las causas de deterioro creo que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver mucho con el populismo, que tienen que ver mucho con creer que nosotros podemos vivir con lo nuestro, que el Estado tiene que darle todo al ciudadano y tiene que ser el que redistribuya la riqueza, y yo no creo para nada en eso, sino que soy un convencido de que lo que genera riqueza es la competencia, es el libre mercado, en definitiva. No soy un extremista del libre mercado, sino que creo que la competencia es sana, que genera transparencia y que genera crecimiento. Y Argentina estuvo alejada de esas políticas, y creo que hoy, creo que durante el gobierno del presidente Macri se fue hacia con un objetivo de tratar de hacer las cosas bien, de generar confianza, de integrarse al mundo. Creo que fue un primer paso, todavía la sociedad no estaba madura. Ahora creo que hay un segundo paso que se está dando de liberalización de temas que nos estamos enterando, digamos, de cosas que son aberrantes, que tenemos como de burocracia, digamos, ¿no? que hay en la Argentina, y de que este Estado omnipresente de alguna manera ahogaba al sector privado. Entonces yo creo que vamos en la buena dirección, en el sentido de que parte de la sociedad al menos lo está viendo, y son inclusive sectores que son de los más afectados, los que están en ese 50% de pobreza, que dicen, bueno, no me den más cosas, no quiero más planes sociales, yo quiero un trabajo, digamos. Entonces, cuando la gente ya empieza a decir yo quiero un trabajo, está pidiendo algo, para mí algo bueno, digamos, ¿no? Por más que para lograr trabajo, pensemos que de los 45 millones de argentinos hay solo 6 millones de empleo formal. O sea, 6 están manteniendo 45 millones. Eso es inviable en cualquier sociedad. Y eso, Argentina tiene que ser capaz de crear varios millones de puestos de trabajo para poder ser el país que debe ser.